Bueno, lo primero agradecer a la Red Asturiana de Desarrollo Rural la oportunidad de venir a contaros aquí uno de los muchos proyectos que llevamos a cabo en el Centro de Desarrollo Navia Porcía. En este caso es un proyecto que llevamos a cabo con un sector, el sector pesquero, que muchas veces se nos olvida que también forma parte de la economía del medio rural y que yo creo que también ejemplifica cómo se puede innovar no solamente en el proceso productivo, sino también en la comercialización, como decía al principio el director general de innovación. Incluso cuando esa comercialización es rígida, como en ese sector pesquero. Sabéis que la primera venta de la pesca se tiene que realizar siempre a través de las lonjas, de las rulas, e incluso en esos casos se puede innovar, incluso yo diría más, se puede aprovechar esa circunstancia para innovar en el proceso comercial. Bueno, la experiencia es con el pulpo, que por cierto combina muy bien con la sidra de la Foncueva y es muy bueno para la salud, casi podríamos montar aquí un programa operativo innovador. Y se desarrolla en un lugar muy concreto. Estamos hablando de la comarca de Navia Porcía, en el occidente de Asturias, 9 municipios, de los cuales 4 tienen costa y en los cuales hay 4 puertos pesqueros, el de Puerto de Vega en el municipio de Navia, Ortiguera en Coaña, Villavérez en el Franco y Tapia, el puerto de Tapia en Tapia de Casariego. Aquí tenemos una flota pesquera de bajura, de costeras, los barcos salen y entran a puerto en el mismo día, aproximadamente unas 40 embarcaciones pequeñas, de 10-12 metros de eslora, con 3 o 4 tripulantes y que utilizan artes de pesca menores, la mayoría de ellas, nasa, palangrillo. Se trata, por lo tanto, de una flota totalmente artesanal y que se dedica a pesquerías monoespecíficas, es decir, las artes que utilizan pues, se utilizan para capturar una especie en concreto. Especies que, además, las más importantes, están reguladas por el Principado de Asturias a través de planes de gestión o planes de explotación. Una de estas pesquerías es la pesquería del pulpo capturado con nasa, que en nuestro territorio tiene una serie de características que lo hacen muy interesante. La primera de ellas es la relevancia económica. Excluyendo lo que es el marisqueo del percebe, que es el que más dinero deja en el territorio, la pesquería del pulpo junto con la xarda y la merluza pues es el más relevante desde el punto de vista económico e incluso en algunos de los puertos, concretamente por ejemplo en Villavérez, el 80 o el 90% de los ingresos que tiene la lonja de la primera venta proceden de la venta del pulpo. Y además se da la circunstancia de que es una pesquería sostenible. No porque lo digamos nosotros, no porque lo digan los pescadores, sino porque desde el año 2001 se viene aplicando un plan de gestión, un plan de explotación que acuerda el Principado de Asturias junto con los pescadores, que establece una serie de medidas dirigidas a evitar la sobreexplotación y mantener en unos niveles adecuados el stock de pulpo. Hay un periodo de veda, hay un número de capturas máximas por embarcación, hay una talla mínima que van dirigidas a evitar esa sobreexplotación. Sin embargo, esa característica de sostenibilidad no era aprovechada desde el punto de vista comercial. No servía para diferenciar nuestro pulpo del pulpo procedente de otras pesquerías. El consumidor, cuando va a comprar a un lineal de supermercado un producto basado en pulpo, pues no sabe si ese pulpo viene de una pesquería sostenible o viene de Marruecos, donde no se aplica ningún plan de gestión, o incluso viene de la pesca de arrastre en lugar de la pesca artesanal, ¿vale? No había esa diferenciación. Y además eso nos llevaba también a que no hubiese una identificación de ese producto con nuestro territorio. Y eso, aunque parece una tontería, a los pescadores les preocupaba mucho, ¿vale? Además, se daba la circunstancia de que prácticamente casi todo el pulpo que se desembarcaba en estos 4 puertos eran comprados por un mayorista gallego que luego lo vendía como pulpo gallego, con lo cual la identificación de producto con territorio no existía, ¿vale? Bueno, ante esta situación, los pescadores nos plantean que habría que hacer algo para revertir esa situación y conseguir una mayor rentabilidad en la pesquería del pulpo. Se nos ocurre que lo que mejor podemos hacer es poner en valor precisamente ese carácter sostenible de la pesquería y pensamos en varias opciones, una marca territorial, algo similar a una denominación de origen, pero luego al final nos decidimos
por intentar conseguir para nuestro pulpo la certificación MSC, que nuestro pulpo pueda llevar la ecoetiqueta MSC. ¿Qué es esto de MSC? Bueno, el MSC es una organización internacional que gestiona una ecoetiqueta, que es esa que veis ahí en la diapositiva, que es la de mayor reconocimiento a nivel mundial para productos de la pesca, y garantiza al consumidor que todos los productos de la pesca que llevan esa ecoetiqueta procede de pesquerías sostenibles, lo cual quiere decir que ellos previamente tienen que evaluar y certificar que una pesquería realmente es sostenible. El MSC lo que hace es fijar un estándar, una serie de requisitos, de condiciones, para decir esta pesquería es sostenible o no es sostenible, pero no hace la evaluación. La evaluación y la certificación la tiene que hacer una empresa certificadora independiente acreditada, con lo cual es un proceso muy garantista para el consumidor. Bueno, cuando hace 5 años empezamos con esta historia, aquí en España nadie conocía el MSC, la ecoetiqueta MSC. Sin embargo, en el centro de Europa era muy reconocida por los consumidores. De hecho, nos decían que en Alemania, en Suiza, prácticamente el 70-80% de los productos de la pesca que había en los lineales de los supermercados llevaban esta ecoetiqueta, porque el consumidor lo demandaba. Entonces nosotros pensamos, bueno, aquí en España, como siempre vamos por detrás, pues oye, a lo mejor dentro de 8 o 10 años, pues el consumidor también quiere productos de la pesca con el certificado MSC, y en ese momento, si nuestro pulpo ya está certificado, pues nos habremos adelantado un poco a la demanda, ¿no? Y si ese efecto no se produce, pues bueno, tenemos un mercado potencial muy importante en el centro de Europa o incluso también en Estados Unidos y en Japón. ¿Por qué? Por esto que ponemos ahí destacamos, porque en ese momento no había ninguna pesquería de pulpo en el mundo que tuviese la certificación MSC. Es decir, no había en ningún punto de venta en el mundo un pulpo que pudiese llevar la ecoetiqueta, y eso nos abría pues, unas posibilidades comerciales importantes. Bueno, el proceso de certificación no os lo voy a contar, simplemente deciros que es duro, es caro y lleva mucho tiempo. Lo primero que hicimos fue una preevaluación para saber si nuestra pesquería estaba preparada para conseguir esa certificación, no meternos de lleno en el proceso, que era muy caro, sin saber si estábamos preparados. Eso nos llevó a tener que hacer algunas mejoras con los pescadores, y luego ya en el octubre de 2014 iniciamos el proceso propiamente dicho de certificación MSC. Durante 1 año y 3 meses científicos, ecologistas, gestores estuvieron analizando y evaluando la pesquería, y finalmente el 10 de febrero de 2016 obtuvimos la certificación. En ese momento eran 27 embarcaciones con base en alguno de nuestros 4 puertos las que tenían la certificación MSC, es decir, el pulpo que capturaban estas 27 embarcaciones y se vendía en primera venta en alguno de nuestros 4 puertos era el único pulpo del mundo que podía luego venderse con la ecoetiqueta MSC. Los propietarios de la ecoetiqueta son las 4 cofradías de pescadores de nuestro territorio, pero se dejó abierta también a la posibilidad de incorporar nuevas embarcaciones, siempre que cumplan 3 condiciones. Primero, estar autorizadas por el Principado de Asturias para la pesca de pulpo con NASA, es decir, estar dentro del plan de gestión del pulpo del Principado de Asturias. Segundo, vender el pulpo en alguna de nuestras 4 lonjas. Y tercero, bueno, ser aceptados por los propietarios de la ecoetiqueta. Las cofradías siempre tienen la capacidad de decir tú entras o tú no entras dentro de la certificación, ¿vale? Bueno, todo esto, como os digo, se produce en febrero de 2016. Las expectativas que teníamos pues eran buenas, pero la verdad que los resultados que estamos teniendo pues nos están sorprendiendo bastante. Resultados desde el punto de vista sobre todo económico, ¿vale? Que a los pescadores, no nos engañemos, es lo que les interesa. Lo que les interesa es que estas cosas pues al final revierten en su bolsillo, ¿vale? Bueno, deciros que durante estos 4 años en los que hemos estado con el proceso de certificación hemos hecho otras cosas también para intentar apoyar la comercialización posterior de ese pulpo con MSC.
De hecho, hicimos estudios de mercado en el centro de Europa, en Benelux, en Francia, en Italia, para ver cómo se podría, qué aceptación tendría dentro de en esos mercados el pulpo con la certificación. Hemos tenido contactos comerciales con importadores interesados en nuestro pulpo incluso antes de tener la certificación. Hemos elaborado un plan comercial, participado en talleres de comercialización, bueno, fue una serie de acciones paralelas, ¿no? La certificación la obtuvimos en febrero del año pasado, cuando ya la campaña de pulpo, que más o menos va desde diciembre hasta, bueno, realmente va hasta junio, pero ya en abril, mayo, pues ya generalmente se cambian de artes y ya deja de capturarse el pulpo, pues estaba en pleno apogeo. Y hicimos algunas pruebas de comercialización del pulpo MSC, pero que salieron muy bien, pero bueno, digamos que la prueba de fuego la estamos pasando en esta campaña 2016-2017, que empezó a mediados de diciembre, y donde se está aplicando el plan comercial diseñado para este producto. Hemos cambiado un poco el sistema de venta. Hasta ahora el pulpo, pues, bueno, pues igual que cualquier otra especie, se subastaba diariamente o cuando se desembarcaba. Ahora para esta campaña se ha hecho una subasta quincenal, de tal manera que el comprador que más puje en la subasta se lleva toda la producción o todo el pulpo que se extrae en los siguientes 15 días, ¿no? Bueno, pues hasta la fecha ha sido un único comprador el que se ha llevado todo el pulpo capturado con MSC. Es un comprador de Palencia que lo que hace es exportar la totalidad de ese pulpo a Estados Unidos y Japón. No podemos encontrar pulpo MSC aquí en España, porque los japoneses y los americanos pagan mucho por este pulpo y este mayorista que nos lo compra pues paga mucho a los pescadores por este pulpo, ¿no? De hecho, hace un año, cuando no teníamos la certificación, el precio medio de kilo de pulpo en la rula de Puerto de Vega se estaba pagando a 5,63 euros de media. Este año el precio medio de pulpo ya con la certificación MSC se está pagando a la media de 7,41 euros. Eso supone casi 2 euros más por kilo de pulpo. Una embarcación en un buen día de pesca que pueda llevar 200, 300 kilos de pulpo le supone al pescador que ese día ha tenido pues igual 400 o 600 euros más de ingresos de los que tenía el año pasado, ¿vale? La rentabilidad pues por encima del 30%. Y además esperamos que, todavía no tenemos los datos estadísticos del mes de febrero, pero sabemos que se van a superar esta rentabilidad porque el precio que se ha pagado, el precio máximo que se ha pagado en la subasta quincenal es superior al que teníamos en enero. Se ha llegado a pagar las piezas de 2 kilos a 9,25 euros por kilogramo, algo que era impensable para el sector hace apenas un año, ¿vale? Claro, con estos resultados tenemos a los pescadores enchufadísimos con este tema del MSC. Están todos que hace poco nadie sabía qué era el MSC y ahora todo Dios, vamos, habla del MSC como... Bueno, de todas maneras, aparte de la rentabilidad económica, también tenemos que hablar de otro tipo de beneficios, ¿no? Todo esto ha tenido una alta repercusión mediática, no solamente en la región, sino a nivel nacional, e incluso en Galicia. Os pongo aquí algunas noticias de La Voz de Galicia, porque realmente son nuestros competidores. El pulpo gallego pues, es la competencia. Y se ha pasado de que nuestro pulpo se vendiese como pulpo gallego a que los gallegos hablen del pulpo asturiano como un pulpo que tiene algo especial, ¿no? Y eso realmente a los pescadores les enorgullece y les da valor a su trabajo. Luego, bueno, también es la primera vez que los pescadores de las 4 cofradías se agrupan para trabajar en un proyecto común. Hasta ahora nunca lo habían hecho, ¿no? Y esa colaboración ha ido cada vez a más, hasta el punto de que hace 15 días se ha constituido una asociación de armadores certificados para el pulpo MSC, que se llama Arpesos, y que van a encargarse ellos de gestionar la ecoetiqueta. Las cofradías se van a echar a un lado y van a dejar que sean los propios pescadores asociados los que gestionen esta ecoetiqueta. Y luego ya para terminar, bueno, deciros que la certificación MSC no es que se consiga para una pesquería y ya está. Cada 5 años hay que hacer una recertificación y además cada año hay que pasar una evaluación intermedia
en la que previamente se hace un plan de mejora y hay que establecer los objetivos que se van a ir alcanzando año a año. Y en el caso de que no los consigas, te pueden suspender la certificación. En nuestro caso, este plan de mejora pues, incluye trabajos de colaboración entre los pescadores y los científicos, trabajos de investigación. Y ahora mismo los pescadores que hasta ahora eran un poco reacios a colaborar con el Centro de Experimentación Pesquera y con otros científicos, pues están, lo que os digo, dispuestos a casi cualquier cosa con tal de mantener la certificación MSC y están colaborando en los procesos de investigación que están llevando a cabo el CEP, con lo cual también hay un beneficio ahí, digamos, medioambiental. No os he contado nada del proceso de certificación y los estándares que se exigen para que una pesquería sea certificada, porque eso nos llevaría bastante tiempo, pero bueno, yo simplemente quería pues, que tuvieseis una visión un poco de cómo, a través de una marca que ya existe, una ecoetiqueta que ya existe, no hemos creado nada nuevo, pero viendo dónde hay un hueco de mercado, se puede innovar y se pueden conseguir resultados que hasta ahora han sido muy positivos. Gracias.